Mm. Todas confluyen. A decir verdad, la enseñanza del Evangelio es: no os preocupéis por el mañana, ni por lo que tendréis que comer, ni por lo que tendréis que beber, ¿verdad? ¿Por qué esas preocupaciones? Eso nos están perturbando innecesariamente, porque cuando uno obra rectamente y con amor, ¿verdad?, que es el mandato primario, sabe que uno es un solo ser con todo lo que existe. Jesús dijo en ese contexto: yo por ustedes me santifico, para que ustedes también sean santificados en la verdad. En ese sentido, con esa mente lúcida, con esa mente, con esa conciencia que está, debía decir, sencillamente atenta, todo lo que viene, se puede decir, viene de Dios, o viene del Tao, o viene de aquello que se puede considerar como la el fundamento originario y el soporte de toda la vida, incluida la muerte, que forman también y conforman una sola cosa. Y uno en ese contexto prácticamente, ¿verdad?, sabe que en esa unicidad estos maestros que enseñaron estaban en unidad con todos, ¿verdad? Incluso Jesús, como vos te acordarás, como hombre, él claramente dio a entender que hasta el último aliento él iba en su naturaleza humana, ¿verdad?, perseverando hasta el fin, tal como dice una de sus sentencias: el que persevera hasta el fin, ese será salvo, ¿verdad? Entonces por eso hablaba de su propio bautismo, y varias veces él habló de eso, ¿verdad? Y bueno, vamos a citarle a Dattatreya de una forma muy bella, como él lo expresa, que realmente todo está, se diría, complementado, o como diría Pablo cuando hablé con él sobre este tema: todo confluye para dar a comprender esa verdad que resplandece en nuestra mente cuando uno llega al punto de constatar que es uno solo con todos los demás, que amar al prójimo como a uno mismo, y a Dios por sobre todas las cosas, que es entregarse a aquel poder del que estamos hablando, ¿verdad? Ese es el amor. Entonces dice Dattatreya: como uno que está continuamente sujeto por el conocimiento y la ignorancia, como un yogi aquí deviene natural y sin deseos, comprendiendo que él es la pureza inmaculada, el disfrutador de la realidad inmutable, algo así. No sé si digo literalmente. Lo cierto es que uno comprende ser lo uno y lo diverso. Están totalmente indistinguibles, independientemente de la distinción necesaria en cada caso. Por eso es que creo de que verdaderamente en este tema el quid o el kit, no sé cómo se dice en latín, quid parece castellano, kit, ¿verdad? La clave radica en constatar esa verdad. El amor es el que unifica, el amor es el que purifica, el amor es el que vivifica, y ese amor es el que tenemos que alimentar y hacer, te voy a decir, operar en todo tiempo desde dentro de nosotros hacia todos los seres. Porque todos los seres somos nosotros mismos también, lo cual es el trabajo que nos toca, ¿verdad? Ese es el trabajo espiritual, el trabajar por la comida que no se acaba, que no perece, que es el trabajo fundamental que nos toca, independientemente de que tengamos que trabajar también y ganar el pan con el sudor de nuestras frentes, que no se excluye con lo otro, ¿verdad? Fundamentalmente ambos trabajos están encaminados a lo mismo, porque después de todo,
ese trabajo para ganar el pan con el sudor de la frente forma parte, te voy a decir, de la realidad cotidiana y uno tiene que hacer lo que le toca en cada momento, si bien prevalece ese trabajo por la comida que no perece, ¿verdad? No, y ahí entra lo que voy a decir, lo de la actitud, o sea que lo que toca hacer a cada cual su trabajo, o sea, su profesión, debe hacerlo con vocación, como un llamado, como una dedicación a Dios. Y es un trabajo divino, vos divinizás tu trabajo y te divinizás o te santificás, ¿verdad? O santificás el trabajo y vos y todo lo que están cerca, con esa actitud justamente de entrega constante. Volviendo a un punto nomás, te repito lo que todos los sabios también enfatizan siempre. El obrero tiene derecho a recibir el pago por su trabajo. Esa es una cuestión que se aplica tanto en el sentido espiritual como en el sentido, diríamos, mundano, ¿verdad? Porque al final de cuentas estamos en el mundo. Aunque el mundo cuando nos atrapa y nos hace depender de una manera absoluta de él, en realidad ya nos engaña. En ese punto, en realidad, la enseñanza apunta fundamentalmente a entender que esta vida que va desde el nacimiento a la muerte corporal, no es a eso a que se reduce toda la vida ni la realidad, independientemente de lo que uno pueda pensar de lo que venga después o no, ¿verdad? Porque uno ni necesita ya pensar en eso, porque sabiendo que uno actúa como corresponde, o sea, practicando el amor desinteresado, se puede decir, el amor sin pedir nada a cambio hacia todos los seres, en realidad uno alcanza la paz, el bienestar y se puede decir la dicha misma, ¿verdad? Que es connatural a nuestra naturaleza divina y humana, siempre que nos instalemos en ese punto, ¿verdad? Entonces nos sobrevienen ya esos conflictos, independientemente de que en algún momento dado podemos tener aflicción que no está excluida del sufrimiento también, porque todo forma parte de una unicidad que va apuntando a la realización, se puede decir, a la consumación del bien universal. Eso es lo que uno sabe y comprende y ahí se instala sin estar preocupándose, aunque vengan las preocupaciones. Pero lo más importante es no preocuparse siquiera de las preocupaciones. No, y lo que me acuerdo, ya que estamos hablando de Jesús y Anandamurti, y dar al César lo que es del César también. Me acuerdo justamente cuando Pedro le preguntan los colectores de impuestos, las autoridades, alguien le pregunta, bueno, ¿tu maestro paga el impuesto o no? Y Pedro dice sí, o sea, responde inmediatamente sin preguntarle a Jesús. Y después se va a la casa y Jesús llega ahí sin siquiera preguntarle nada ni decirle nada a Pedro. Jesús le dice, decime Pedro, ¿quién paga los impuestos? ¿Quién debe pagar el impuesto? El hijo, ¿cómo era que dijo? El hijo del rey, más o menos los hijos de las autoridades, de los reyes, o, o, o la gente, o la Los gente súbditos. normal, o los súbditos. Los súbditos, dice. Ah, entonces los hijos están exentos, dice. Pero, para que no hablen mal de nosotros, para que no se enojen, anda, echa tu red o tu caña al río, vas a agarrar un pez, ahí vas a tener una moneda y lleva y dale esa moneda por mí y por vos, dice. Y eso me parece una enseñanza maravillosa porque Espectacular, por eso te digo, ahí el poder divino, se puede decir, operando. Porque Jesús tenía, y él desde el comienzo, cuando advirtió que tenía en sí
ese poder como lo tenía Nandamurti, como lo tenía Sai Baba, ¿verdad? Como también lo tenía incluso Nisargadatta, como lo decían los otros, sin que él se ocupara de ese poder que operaba por sí solo, ¿verdad? En definitiva, con ese poder Jesús estaba mostrando que en definitiva, en realidad, justamente, dado cada caso, uno tiene que estar actuando conforme al principio primordial o fundamental que en realidad existe, vive y opera en cada uno de nosotros, si bien normalmente estamos prácticamente sin percatarnos de eso. O sea, vivimos inconscientes de ese poder casi siempre. Con ese poder, la vida ha prevalecido sobre la muerte. En realidad, esa es una forma de poner en contraposición dos cosas que son una misma cosa. Y en realidad, comprender que más allá de esa contraposición, la vida misma es lo que constituye la naturaleza de aquello que está más allá de la vida y de la muerte. Esa comprensión es a la que uno debe llegar, y ahí uno tiene paz. Paz y bienaventuranza para seguir explorando de una manera infinita, como dirías vos. Pero ahora me viene a la mente otra cosa que mencionaste, de que en algún caso me habías instado a no tomar un caso en la duda que yo tenía sobre una cuestión importante. Te digo nomás que yo te suelo repetir continuamente que en realidad nuestra búsqueda, si se le puede llamar esto así, o nuestro trabajo, está tan íntimamente vinculado que en realidad yo te suelo hacer acordar siempre, porque no es que todo venga a la mente en cada instante, pero yo suelo recordar íntimamente, en forma permanente, por ejemplo, cómo si no fuese a través de vos, yo hubiera accedido a Anandamurti. A Anandamurti, una de las cosas, ¿verdad? Nisargadatta. Otro más, Dattatreya. Me compilaste completo, ¿verdad? El poema de Dattatreya y las enseñanzas de Nisargadatta, que me sacaste un resumen, ¿verdad? Y lo de Anandamurti, sí que todos esos libros que pudiste, vos me traduciste el libro de Dharma Vedananda, que ¿cómo era? Siguiendo los pasos del maestro místico, o cómo era, sí, algo así, ¿verdad? Entonces, esa es una cosa que yo escuché mínimamente, en forma total, posiblemente como 3 veces, ¿verdad? Y después parcialmente, y después independientemente, porque no podemos hacer todas las cosas, pero de eso viene la constatación que uno necesita hacer de la verdad fundamental, se podría llamar, ¿verdad? De la única cosa necesaria, por decir, como dice Jesús, estar en plena comunión con aquello al que representaba Jesús en aquella instancia en que esta pecadora, como le llama el Evangelio, venía a ungir sus pies, lavando con sus cabellos y todo lo demás, porque definitivamente, en realidad, ahí mismo justamente Jesús le dice a Simón, creo que si no me acuerdo mal, que estaba pensando, y que justamente Jesús percibía con toda su conciencia expandida lo que este anfitrión suyo estaba pensando. Le hizo la pregunta de la parábola de aquel que perdonó, de aquel acreedor que perdonó a 2 personas, a quien más le debía y al quien menos le debía, que no tenían cómo pagar. Entonces Jesús, cuando le respondió que quién iba a estar más agradecido, le dijo el que más fue perdonado. Y ahí Jesús le responde, bien has dicho, porque a quien mucho ama, mucho más le será perdonado. Y al que menos ama, obviamente, le será perdonado menos. Lo cual implica finalmente
de que ese amor estaría, digamos, representado en cierta forma por esa pasión también que esta mujer había puesto La en su vida. devoción, sí. No, primeramente diríamos en toda su vida, que al final de cuentas estuvo en el error, sin embargo, ¡tas!, se convierte ella, cambia su actitud de una manera tan total que al final de cuentas su propio ser, te voy a decir que realmente estaba condicionado por lo mucho en que había, te voy a decir, errado, o en los errores o los pecados, entre comillas, que había cometido. Entonces esta persona fue limpiada, se puede decir, de una manera tan plena, ¿verdad?, que al final de cuentas vale lo que cada uno haga. Y probablemente uno siempre tiene que ser, como diría Nisargadatta, esté donde esté y en cada papel que le toca, apasionadamente desapasionado. No, quería agregar nomás lo de Jesús y la moneda en la boca del pez. Sí. Que evidentemente esta enseñanza es brillante por diversos motivos, pero el motivo que me parece también relevante a mí es justamente el cual Jesús mata a dos pájaros de un tiro, como vos decís, al mostrarle y demostrarle a Pedro ese poder del reino, ¿verdad?, de la moneda que aparece, ¿verdad?, en el pez, pero también instándole a hacer su trabajo de pescador, Sí. que es tirar la línea para quitar ese pez como Exacto. pescador, y que más o menos como que hacer nomás tu trabajo, que a través de tu trabajo se va a manifestar lo que necesitemos. Sin eso volvemos a lo de Arjuna y cumplir con tu deber, Sí, y no el deber del y otro. viste cómo alumbra la mente cuando uno indaga. No, no, eso yo tenía en mente hace mucho, pero te Bueno, y menciono. si tenías en mente, significa que la sabiduría intrínseca en la naturaleza que viene de Dios ya te alumbró desde antes. Si tenías en mente, si en tu mente apareció. Yo había pensado ya eso, pero otra cosa más, ya que estamos con el tema de Nandamurti, parecido más o menos al rico, al rico triste de Jesús también, que no se arrepintió. Que dice que Nandamurti se fue, tenían algún evento en alguna zona y se proveyó, se vio una casa para que él esté mientras se organizaban las cosas. Y esta casa era una mansión lujosa, era un lujo totalmente así extravagante, una casa enorme, un palacio prácticamente, ¿verdad? Porque era uno de los terratenientes o uno de los magnates, millonarios, capitaleros, lo que sea, ¿verdad? Y era también un discípulo de Nandamurti, por cierto, pero que él se ofreció acá, pueden venir todos, tengo mucho espacio y todo eso. Y Nandamurti no hizo esos arreglos, sino que los discípulos hicieron, entonces se fue. Y ahí al verlo la casa, al entrar, a ella no se sintió bien, no le gustó nada las cosas, le llevaron a una habitación y a ella ya empezó ya a armar, ya empezó ya a manifestarse. ¿Te acordás de eso? En España fue eso. Si No, esa es otra, es otra. En una iglesia. Esa es otra. No, después vamos a contar también esa, pero sí. Esta vuelta fue en la India, fue esto, y entonces él ya no le gustó más nada, ya no quería más saber nada, quería salir nomás ya de ahí, y dijo bueno, y se fueron a una habitación con todos los marguis, con todos los discípulos, y dijo bueno, apaguen ese ventilador, apaguen esa luz, ni un centavo de energía de esta casa vamos a utilizar, nada, no quiero saber nada de esta casa. Y después ya se empezaban a empezar, él armaba dramas siempre, ¿verdad?, cuando era el momento. Y ya se empezaban todos a atemorizar, ¿qué es lo que pasa? Llámenle al dueño de la casa. Y vino el dueño, era un hombre rico, todo eso, y le dijo, vos sos un explotador, le dijo. Vos sos un millonario. ¿Por qué? Porque abusaste de tus trabajadores, abusaste de tus obreros, chupás más plata de lo que necesitabas, estás robando prácticamente. Mirá un poco todo esto. ¿Es cierto o no es cierto que sos un